pero con base a eso exponer a niveles generales. Creo que tengo 15 minutos para hablar, así que si me das el ok, Jazz, comparto pantalla y empiezo a contar un poquitito de qué se trata. ¿Te parece? Sí, genial. ¿Querés presentarte antes, Gastón? Y ahí le damos lugar a Giselle y después volvemos con vos para que sepan Dale. con quién más vamos a hablar. Ahí está. ¿No? Tarda a veces. Ahí está. Tarda un cachito, tiene sus cositas. Sí, tiene un pequeño delay. Gracias Jazz, gracias Conocimiento Abierto por invitarme a este webinario. Mi nombre es Gastón Wright, soy director de Change.org en Argentina desde 2012, cuando me pareció que era una plataforma interesante para replicar en Argentina, así que la empezamos ya hace algunos años. También somos una organización de la sociedad civil, digamos, con un formato, digamos, parecido al de muchas de ustedes, digamos, nada más que la diferencia es que somos una plataforma de internet, y bueno, feliz de poder contarles después en detalle qué estamos viendo en relación a lo que nosotros llamamos nueva participación ciudadana, y podemos charlar un poco de eso y cuáles son los desafíos y las oportunidades que nos brinda un poco este contexto tan diferente que estamos viviendo. Muchas gracias, Gas. Genial. Bueno, seguimos con Gise. Bueno, buenísimo. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación. Como decíamos, Wikimedia Argentina es una asociación civil sin fines de lucro que trabaja más o menos desde el año 2007 promoviendo los proyectos Wikimedia. Primero comenzó siendo voluntariado, donde había una comisión directiva, donde personas decidían en qué espacios iban a articularse, y ya hace más de 7, 8 años como que hay un staff con 3 programas: el programa de Cultura y Conocimiento Abierto, que lidero yo, el programa de comunidades, que se trabaja con diferentes grupos temáticos, y el programa de Educación y Derechos Humanos. En estos 3 programas siempre la mirada que tenemos es de escribir artículos en Wikipedia, de promover el uso de la Wikipedia con una perspectiva de derechos humanos y con una perspectiva de género. De esta manera, bien, la Wikipedia es un espacio que debe ser, entre comillas, neutral. Lo que siempre decimos es que en realidad siempre tenemos un posicionamiento, una manera de posicionarnos ante los diferentes temas, así que se hace una especie de activismo. Wikipedia es una plataforma de acceso para todas las personas, de cualquier persona que tenga acceso a una computadora y acceso a internet, cosa que ya es un montón, puede acceder a los conocimientos y a todos los contenidos que tiene la Wikipedia. Y para nosotros eso es una responsabilidad. De esta manera siempre proponemos que se escriban artículos con propósito. Wikimedia Argentina es una asociación, la sociedad argentina, mejor dicho, es un espacio sumamente atravesado por la coyuntura social y política. No somos de ninguna manera ajenos a lo que sucede en el mundo, en nuestra vida cotidiana, y la Wikipedia y las personas que la escriben tampoco son ajenos a estas cuestiones. Entonces, de esta manera, siempre que proponemos escribir la Wikipedia, lo hacemos con una perspectiva de derechos humanos, con propósitos y mirada fiable. Pero particularmente hoy quería presentar una de las maneras en las que hacemos activismo, y es a través de la perspectiva de género. Por eso esta presentación se llama ¿Quién escribe la historia en Wikipedia? Porque cuando hablamos de género y la Wikipedia, capaz que habrán escuchado sobre las editatonas, o espacios donde mujeres, personas con diferentes identidades de género se juntan para escribir artículos y visibilizar la brecha de género que hay en Wikipedia. Porque esta brecha de género es dual. Y acá tengo como algunos datos de una encuesta que se hizo hace 3 años, con diferentes referentes dentro del movimiento de Wikipedia,
en la que nos dimos cuenta que 1 de cada 10 personas que escriben la Wikipedia son mujeres. Es decir, si bien a medidas generales en redes sociales hay más mujeres que varones, eso es lo que dicen Facebook, Instagram, Twitter, cuando se trata de Wikipedia, el consumo y quienes escriben y generan contenidos en la Wikipedia es mucho menor. Esto siempre me hace acordar a un concepto que había visto en metodología en la facultad, que decía, ¿quién tiene el control remoto? Que es el varón quien tiene el control remoto en la casa, quién es el que llega a la casa después de ir a trabajar y sentarse frente a la computadora para hacer actividades ociosas, jugar a los juegos, jugar a la Play, y quiénes son las personas que están a cargo de las tareas de cuidado. Entonces, eso repercute inmediatamente en quiénes son las personas que escriben dentro de la Wikipedia. Y esto repercute también en la representación que hay de las mujeres y de los contenidos vinculados al género dentro de la Wikipedia. Solamente el 16% de las biografías que hay en Wikipedia son mujeres. ¿Esto qué significa? Cuando ustedes googlean cualquier persona en la Wikipedia, cuando que hay un montón de no sé, de chispas, faltan mujeres que deberían estar. Yo siempre hago el ejercicio de cuando veo una persona que realmente un artículo en Wikipedia, si está. Hace un tiempito, creo que a raíz del COVID, estuve chusmeando ay, se me fue el nombre de ella, pero si Carla Bisotti tenía artículo en Wikipedia, que es una de las personas que está liderando la campaña contra el COVID-19. Y todavía me sorprende el día de hoy que no tiene artículo en Wikipedia, y es una de las personas más importantes se trabaja en temas de COVID ahora en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Esta dualidad, esta perspectiva, la falta de mujeres en la Wikipedia se da en 2 lugares, en las personas que la escriben y en la representación que hay de nosotras en la Wikipedia. La historia de las mujeres no se encuentra reflejada dentro de la Wikipedia, y hay una falta de conciencia de la brecha de género por parte de los editores varones. Cuando un varón, en la mayoría de los casos, decide escribir un artículo sobre una científica, sobre una deportista, sobre una funcionaria, capaz que lo escribe, porque se acompaña visibilizar a las mujeres en la Wikipedia, pero carece de perspectiva de género ese artículo. ¿Y en qué nos damos cuenta de eso? Porque vemos que de repente se hace mucho caso a la vida personal de la mujer que se incorpora en la Wikipedia, se habla sobre los atributos físicos, cuando en realidad lo que importan son otras cosas, y cuando escribe el mismo artículo sobre un varón, es diferente el trato. Y además otra cosa que sucede mucho a la hora de escribir artículos sobre mujeres es que es muy difícil comprobar la relevancia enciclopédica. Y para escribir artículos en Wikipedia es muy necesaria tener una relevancia enciclopédica. Solamente pueden tener artículos en Wikipedia, tanto varones como mujeres, personas que tengan esta relevancia enciclopédica, que hayan generado un impacto para la sociedad. Como las mujeres no fuimos quienes durante muchísimo tiempo hemos sido invisibilizadas, entonces pasa que nos faltan referencias tan fuertes de información para si tener un artículo en la Wikipedia. Bueno, esta fotografía, yo me especifico la presentación en algo un proyecto que venimos trabajando hace 6 años, que es Científicas Argentinas Wikipedia. Y acá quiero mostrar, por ejemplo, la fotografía de Gerson, una de las primeras médicas de Argentina. Ella tiene su artículo en Wikipedia, es una de las primeras científicas, es una de nuestras primeras referencias, pero no pasa lo mismo con las que siguieron. Hay un problema muy grande cuando hablo de las diferencias dentro de la ciencia. Cuando, por ejemplo, son algunos de hace 2 años, pero que me igualmente para ilustrar muy bien
cómo funciona. Por ejemplo, dentro de las químicas, el 90% son varones, y estos datos no cambiaron demasiado. Ahora les voy a mostrar unos datos actualizados. Mismo con las chicas, un 6%, las ingenierías de los diferentes campos, el 5% de mujeres. Y lo mismo, bueno, va 20%, las matemáticas un 7%, y si vamos a la ciencia social, un poco el panorama, igual termina siendo muchísimo por la cantidad de mujeres dentro de la Wikipedia. Acá esta fotografía que a mí me gusta brindar es, son de las primeras mujeres que fueron a que exploraron la Antártica, y me parece muy interesante porque no se encuentra casi información de ellas. Es como que se trata, todavía no se puede encontrar toda la información, entonces no tienen su artículo en Wikipedia. Porque la lucha que estamos perdiendo es de la relevancia. Acá traigo como 2 ejemplos muy burdos. Este artículo que estamos viendo ahora es de una doctora en química, que fue ganadora del premio Hussein, y tiene en su artículo de Wikipedia, tenía hasta hace un tiempo, largo ya, un cartel que decía que era un contenido publicitario, que este artículo era publicitario, y por eso debería ser borrado. Y es como que una mujer muestre que fue ganadora del premio Hussein es un contenido publicitario, y eso no es así. Pero, ¿qué pasa? Muchas personas cuando ven la Wikipedia y ven que hay mujeres, ahí aparece como las alertas, vamos a decir, machistas, donde dicen, no, pero ¿cómo va a estar contando esas cosas? Y cuando hablan de los varones, como en este caso, pobre Kevin, lo usamos siempre de ejemplo, Kevin es un jugador que estaba en las divisiones menores del Club Huracán, y ahora se encontraba con el pase libre. Esto puede haber cambiado este ejemplo, pero básicamente él no tiene referencias, casi tiene una sola referencia. En cambio, Noemí tiene más referencias. Ella es ganadora de un premio súper importante para la Argentina, y su artículo debería ser borrado. En cambio, el de Eric, no. Estaba perfecto, estaba funcionando y habitando en la Wikipedia de manera tradicional. Entonces acá es donde vemos que, si bien puede ser una de las mujeres más grosas de Argentina, pero si no encontramos, pero si aparecen estas cuestiones machistas, es muy difícil que se mantengan estos artículos. Entonces, desde Wikimedia Argentina, realizamos diferentes actividades para poder sostener estos artículos, para que los sesgos de género no se repliquen tanto en la Wikipedia como fuera de ella. Sabemos que hay un techo de cristal que tenemos que romper. Wikipedia no está exento de eso. Entonces lo que buscamos es espacios seguros, donde diferentes personas escribir sobre mujeres en la Wikipedia, donde fomentamos la creación de estos artículos a través de concursos de edición, donde nosotras, desde Wikimedia Argentina, elevamos fuentes de información para que sea mucho más sencillo la creación de artículos, generamos espacios de trabajo para mujeres y otras identidades de género, y generamos plataformas de visibilización. Bueno, acá esta es una fotografía de una dictatona, de mujeres en la ciudad, donde teníamos como diferentes expositoras que hablaban cómo era científicas, cómo era la representación de las mujeres y cómo fue para ellas trabajar en un campo científico, y después dimos un taller para que mujeres aprendieran a escribir artículos de Wikipedia. También, como les decía, hacemos como concursos de edición. El año pasado hicimos La científica que nunca conociste, y creamos más de 500 artículos de científicas en Argentina. Este año hicimos un concurso también llamado ¿Qué sería de nosotras sin ellas? E hicimos también artículos vinculados a mujeres de principios del siglo XX, de mujeres y de contenidos vinculados a mujeres de principios del siglo XX, diferentes hitos históricos, sucesos, hitos, mujeres,
que fueron precursoras en el voto femenino. Justo no tengo los últimos datos porque lo terminamos hace muy poquito, en periodo ya de pandemia. Y después tenemos este sitio web que se llama Científicas Argentinas en Wikipedia. Y acá, por ejemplo, es un sitio interactivo que ustedes pueden ver algunos números. Estos están los números actualizados al día de hoy, al día de hoy, de hace un mes más o menos, que son la cantidad de artículos de científicas mujeres contra científicos varones argentinos, dentro de todas las diferentes disciplinas, las ciencias sociales, las humanidades, las ciencias agrícolas, las médicas, las ciencias exactas y las naturales. Y después trabajamos como relevando de dónde son, y proponemos diferentes tutorías para que puedan escribir si se quieren realizar algún artículo nuevo, los invitamos a que se sumen a este proyecto. De esta manera, para nosotros, teniendo un tipo de actividades, encuentros de edición, estas editadas, concursos y esta plataforma de visibilización, creemos que es una manera de generar espacios seguros donde poder romper un poco esta brecha de género desde contenido, también dando espacio a las diferentes personas para escribir los artículos de mujeres. Bueno, creo que estoy justa con el tiempo, llegué bien, así que les dejo la palabra y también estoy para, tienen preguntas o sugerencias. Dejo mi contacto, después el paso para que lo tengan. Muchas gracias, Gise, muy interesante. Creo que en todo lo que es activismo también está súper importante lo que es perspectiva y entender mejor. Así que ahí seguramente después, cuando termine Gastón, podemos hacer algunas consultas. Bueno, Gast, te doy el paso para que nos cuentes un poco más acerca de Change y todos los trabajos que vienen haciendo acerca de, en este contexto, ¿no? También. Bueno, bárbaro, ahí va. Yo les voy a compartir también una pantalla. Ahí me pueden ver, ¿no? Sí. Genial. Bueno, buenísimo. Bueno, brevemente me voy a focalizar en contarles un poco qué es lo que estamos haciendo alrededor de las peticiones vinculadas, digamos, con temas de coronavirus. Como ustedes saben, Change.org es una plataforma también, digamos, tenemos nuestro posicionamiento, digamos, es alrededor, digamos, de este concepto de neutralidad. Es decir, somos una plataforma en donde cualquiera puede crear una petición y Change.org no tiene, digamos, una línea editorial, digamos, por la cual nosotros bajamos, digamos, peticiones que no cierren, digamos, con nuestra posición sobre determinados temas. Lo que sí velamos, digamos, es que se cumplan las políticas de uso de la plataforma, digamos, y ahí entran una serie de políticas de uso que tienen que ver con que no aceptamos el lenguaje de odio, digamos, no puede haber discriminación, digamos, abierta a grupos, digamos, y tampoco puede haber uso indebido de imágenes, y otras políticas, digamos, más vinculadas, digamos, con esto que yo les acabo de mencionar, pero no tenemos, digamos, puede existir dentro de la plataforma peticiones encontradas que son parte, digamos, de la lógica, digamos, y de la discusión pública, digamos, en la Argentina. Para dar un ejemplo, digamos, puede haber una petición a favor del aborto y una petición en contra, digamos, del aborto, y para nosotros eso no es una violación de los términos de uso, sino que es un uso de la plataforma por personas, digamos, que tienen diferentes visiones, digamos, sobre un tema, digamos, de agenda. En el caso, digamos, de lo que estamos viendo actualmente, la plataforma desde febrero empezó a tener un comportamiento, digamos, diferente al que veníamos viendo. En términos, digamos, de los 5 temas que nosotros más vemos en la plataforma, esos 5 temas más importantes en términos de peticiones son salud en primer lugar, segundo lugar, lo que nosotros llamamos actualidad, temas de actualidad, que ya sea temas de actualidad política, digamos, o social. En tercer lugar, temas vinculados a la educación.
En cuarto lugar, digamos, medio ambiente, y en quinto lugar, todo lo que es vinculado a lo que se llama el tema de los derechos de los animales en diferentes, digamos, tipos de acepciones. La plataforma hoy en Argentina tiene 8 millones de usuarios activos. Esos 8 millones de usuarios activos son personas, digamos, que al menos una vez en un periodo de 3 meses hacen una acción en la plataforma. Esa acción, digamos, puede ser o firmar una petición, o crear una petición, o compartir una petición. Tenemos esa política de contar los usuarios de esa manera, digamos, simplemente, digamos, porque queremos tener una base, digamos, de usuarios que se involucran en la plataforma de manera sana, es decir, digamos, no queremos, digamos, tener usuarios, digamos, que firmaron simplemente una vez una petición y contarlo, digamos, como usuario. Esos serían, digamos, registros. Esos registros, digamos, no dicen, digamos, si la plataforma es usada, digamos, o no es usada. Entonces preferimos, digamos, tener esta política de uso, esta política, digamos, de usuarios, digamos, bastante restrictiva en términos de qué contamos, digamos, que es un usuario en la plataforma. ¿Qué es lo que estamos viendo, digamos, en este momento? En este momento estamos viendo, digamos, un volumen, digamos, de tráfico dentro de la plataforma muy vinculado, digamos, a campañas de COVID-19. Estas campañas que estamos viendo en términos, digamos, comparativos, para que se den una idea, en el periodo que sería marzo-abril del 2019, el número de campañas, digamos, creció exactamente, digamos, un 234% en relación al periodo, digamos, marzo-abril 2020, ¿sí? Es decir, digamos, la creación, digamos, de campañas, la creación de peticiones está totalmente, digamos, vinculada en ese crecimiento, digamos, de más del 234% exactamente, explicado, digamos, en un 99%, digamos, en campañas creadas, digamos, por ciudadanos en diferentes temas alrededor de COVID-19. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué es lo que nos llama, digamos, bastante la atención? Bueno, lo que nos llama bastante la atención es que si bien existen campañas, digamos, que acá, digamos, ahora les voy a contar un poco, digamos, qué es lo que lanzamos, digamos, como un poco para clusterizar las campañas alrededor de coronavirus. Si bien estamos viendo, digamos, campañas bastante estructurales, digamos, que tienen que ver con la agenda, digamos, cotidiana que se ve en los medios, digamos, y que lo que se refleja en los medios se transforma, digamos, después en una campaña, digamos, de apoyo a algo, digamos, en particular en Change.org, estamos viendo, digamos, que cosas que no están necesariamente, digamos, en los medios, ¿sí? Comienzan, digamos, como campañas en la plataforma y después se transforman, digamos, en temas de agenda, ¿sí? Por ejemplo, digamos, uno de los temas que seguramente recordarán es esta famosa, digamos, petición de pedirle a OSDE que cubra las sesiones de terapia virtual, ¿sí? Que seguramente, digamos, ustedes la vieron, digamos, por muchos lados. Esta es una campaña que a nosotros, digamos, nos sorprendió, digamos, porque tuvo, digamos, un nivel, digamos, de las 37.000 firmas esas, digamos, se lograron en un tiempo, digamos, como muy, muy corto, digamos, fueron alrededor de 3 o 4 días hasta que OSDE fue, digamos, como la primera de las prepagas, digamos, que tomó, digamos, un poco el liderazgo, digamos, en aceptar, digamos, lo que proponían, digamos, los creadores de la petición, y después, digamos, fueron otras prepagas, digamos, y obras sociales, digamos, haciendo, digamos, más o menos lo mismo, digamos, y replicando, digamos, esa lógica. Cuando vimos eso, que fue al principio, digamos, de este gran tráfico que empezamos a ver en la plataforma, lo que decidimos hacer, digamos, fue de alguna manera facilitar un poco, digamos, la visualización de aquellas peticiones que nosotros consideramos que son peticiones que tienen relativa, digamos, calidad, digamos, si están vinculadas a temas, digamos, que se están discutiendo, no están, digamos, acá en este landing que armamos, que se llama Unidos contra el Coronavirus, todas las peticiones que se crean en Change.org alrededor de coronavirus, digamos, porque no tenemos capacidad de subirlas todas a medida, digamos, que se van creando.
Entonces vamos haciendo, digamos, un poco el update de esas campañas a medida que van sumando, digamos, más firmas, digamos, y tenemos capacidad de subirlas. Entonces, lo que creamos, digamos, fue este landing que de alguna manera resume y que es fácil, digamos, de ver, en donde están diferentes, digamos, peticiones, digamos, vinculadas al coronavirus y que están generando, digamos, como engagement ciudadano, digamos, interesante. Muchas de esas, digamos, se transformaron en victorias, digamos, otras siguen, digamos, siguen su curso, pero los temas, digamos, que vemos, digamos, son temas, digamos, muy extremadamente concretos. Por ejemplo, digamos, esta, digamos, es una clásica que estamos viendo de muchas universidades. Digamos, acá hay alumnos, digamos, de UADE que piden la suspensión de clases o cómputo de faltas en la Fundación UADE. De estas, digamos, tenemos un montón vinculadas con el tema de la cuota, digamos, de colegios, digamos, o de universidades privadas específicas. Lo que vemos, digamos, es algo que nosotros antes veíamos en peticiones vinculadas a esos 5 temas que recién les acabé de mencionar, pero ahora ha cooptado, digamos, casi todo el tráfico dentro de la plataforma, lo que la dinámica, digamos, esta actual. Por otro lado, otra cosa que vemos como interesante, nosotros tenemos una funcionalidad dentro de Change.org en donde le damos la oportunidad a funcionarios, senadores, senadoras, diputados, diputadas, intendentes, empresas, que puedan responder las peticiones en donde ellos están mencionados, ¿sí? Y eso es otro cambio, digamos, interesante que estamos viendo. La misma lógica o la dinámica de participación ciudadana focalizada en campañas de coronavirus está llevando a que estos tomadores de decisiones, digamos, que nos piden crear un perfil, digamos, para respondieron peticiones en el pasado, ahora, digamos, también están empezando a responder, digamos, peticiones vinculadas al COVID-19. Acá tenemos una solapa, digamos, en donde hay distintos, digamos, políticos de diferentes, digamos, partidos, digamos, que han respondido peticiones, digamos, vinculadas a la dinámica que estamos viendo. Digamos, esta, por ejemplo, Rappi, digamos, que es una empresa, digamos, que también la mencionaban en algo muy particular, digamos, es un comedor, digamos, en el conurbano bonaerense, digamos, que tenía para vender 30.000 huevos de Pascuas, digamos, ya tenía, digamos, armado 30.000 huevos de Pascuas para vender, digamos, para Semana Santa, y era el 100%, digamos, de la manera en que se iba a financiar, digamos, para sobrevivir, digamos, durante el año, con la prohibición de las salidas, digamos, bueno, ellos tenían que básicamente tirar toda esa producción, digamos, porque no iban a poder distribuirla y no iba a poder acceder a esos fondos, digamos, para poder seguir dándole de comer a 350 chicos que viven que van a comer todos los días ese comedor. Y bueno, crearon una petición muy potente, digamos, que consiguió también 30 y pico de mil firmas en muy pocos días, dirigida, digamos, a Mercado Libre y a Rappi, también a Uber, digamos, y a Pedido Ya, pero bueno, en este caso fue Rappi y Mercado Libre, digamos, los que accedieron, respondieron a la petición, y gracias, digamos, a que se movieron rápidamente, pudieron darle una mano a esta organización, digamos, y distribuyeron 30.000 huevos, digamos, dándole la posibilidad ahora no solo de haber conseguido repartir esos 30.000 huevos, sino que esta fundación ahora tenga un canal de distribución, digamos, para sus productos cotidianamente a través de estas 2 empresas. Así que una de las reflexiones, y sin sacar, digamos, más tiempo, digamos, y dejando, digamos, para que ustedes también puedan hacer preguntas, lo que nosotros estamos viendo, digamos, hoy en día, digamos, es una dinámica, digamos, en donde la participación ciudadana digital tiene, digamos, un comportamiento parecido, digamos, al que veíamos antes de la pandemia. Sin embargo, ha habido un crecimiento, digamos, muy grande en lo que es el tráfico, digamos, en el sitio, la creación de peticiones de calidad. Después podemos charlar, digamos,
qué consideramos nosotros una petición de calidad, que tiene que tener ciertos requisitos. Y también hemos visto un incremento, digamos, muy grande, que acá, digamos, se ve en que 17 políticos, digamos, o tomadores de decisiones han respondido, digamos, pero hay muchos más de otras peticiones que no están subidas acá en este landing. También hemos visto, digamos, que ha habido un crecimiento muy grande en la cantidad de tomadores de decisiones que han empezado a responder peticiones, es decir, digamos, que el foco de esta participación ciudadana alrededor, digamos, de COVID-19 está generando, digamos, un impacto, digamos, directo sobre intendentes, digamos. Vemos mucho a nivel local, vemos mucho concejal, mucho intendente respondiendo dinámicas o cuestiones, digamos, que nosotros, digamos, no las vemos en la tele o la escuchamos en la radio, la vemos en los medios, digamos, digitales, digamos, que son como los macro temas, digamos, del COVID, ¿sí? Sino temas muy puntuales, digamos, que afectan específicamente, digamos, a diferentes, digamos, distritos. Por ejemplo, hoy, después de la presentación de Alberto Fernández el sábado, yo me jugaba ayer, digamos, que hoy a la mañana nos íbamos a encontrar con un montón de peticiones súper locales que le pedían a los intendentes, digamos, que pidiera lo de las salidas, digamos, para niños, ¿sí? Me jugaba que eso iba a pasar, digamos, y bueno, hoy a la mañana vimos 30 y pico de peticiones, creo que eran 40, digamos, había llegado, digamos, a 40, desde lugares como Lobos, digamos, en la provincia de Buenos Aires, digamos, hasta Radatili, digamos, en Chubut, pidiendo, digamos, al intendente, digamos, que hiciera las gestiones, digamos, para tener ese tipo de excepción, ¿sí? Así que bueno, de alguna manera me podría quedar, digamos, horas, digamos, contándoles sobre esto, pero bueno, el foco, digamos, de esto era contarles Change en el contexto, digamos, de un poco lo que estamos viendo con COVID-19, digamos, y cómo vemos esta dinámica de participación ciudadana digital en un tema, digamos, que es claramente, digamos, de agenda de todos hoy en día. Así que bueno, eso es lo que tengo para contarles y feliz de responder cualquier tipo de pregunta que tengan. Genial, muchas gracias, Gas, Gise. Yo ahí tengo una consulta y abro también el chat, o si quieren levantar la mano, si alguien quiere hacer una consulta en el resto de los minutos que nos quedan. La primera consulta es, hay un común denominador, se quiere decir que es la democratización de alguna manera de ambas misiones, ¿no? Por lo menos Wikimedia haciendo dos grandes proyectos sumamente conocidos, sumamente con métricas sumamente altas. Algo que confluye entre los dos proyectos es que una democratiza el conocimiento a grandes escalas, y lo que es Change democratiza el activismo digital, que cualquier persona puede generar una petición y tener 30, 40, 2 millones, no sé, números súper grandes de apoyo, lo cual, digamos, cómo fortalece un grado de democracia, digo grado por el tema digital, que ya sabemos que todavía no llega a todos y todas, pero que de alguna manera es un privilegio hacer ese activismo, pero no dejan de confluir en estos dos grandes paraguas, ¿no? Ahí un poco mi pregunta es, del lado de los editores, ¿no? Porque ahí sí es un poco, hay toda una forma de participar dentro de Wiki, al igual que, como decía Gas, hablaba de los registros son los usuarios. Un poco, ¿qué es lo que creen ustedes que motivan, y cualquiera de nosotros que esté acá, nosotras y nosotros, estemos acá, y cualquiera que se entere después de estas charlas, qué es lo que motiva a ser un editor y sentarse y dar horas y horas como pasa en Wiki, y activar un montón de información y compartir la misión de Wiki a Change cuando quiere ser un activista, más allá de la misma petición? Esos usuarios que son recurrentes, ¿no? Digo, que no hay que un dinero, no es que te pago por ser activista, digo, realmente, y son invisibles, porque más allá del nombre, no es que son personas que mañana salen en los medios, son personas que ayudan a esta misión de una manera muy invisible, pero que llegan a grandes, o sea, tener 32.000 votos de alguna manera, o apoyos en Change, es enorme, o bueno, Wiki todo lo que tiene, ¿no? ¿Qué creen ustedes que es lo que motiva a esa invisibilización de ese activismo digital de alguna manera? No sé si quiere Gas contestar, y ahí va. Y te activo también, Gise.
Bueno, empiezo, porque nos íbamos seguramente a preguntar, dale, empezá vos, empezá vos, empezá vos. Empiezo. Bueno, a ver, em, nosotros, digamos, lo que vemos, digamos, en Change.org es, hay una lógica de participación ciudadana, digamos, que eh, es diferente quizás a lo que uno, digamos, como parte, digamos, de la sociedad civil, digamos, tiende a intelectualizar con este concepto de activismo, ¿sí? Yo te diría, digamos, que y lo hemos hecho, digamos, varias veces, si le mandamos una encuesta, digamos, en Change.org se crean alrededor de entre 250 y 270 peticiones de calidad, digamos, por semana, ¿sí? Si nosotros tomáramos, digamos, no sé, 5.000 usuarios de Change.org que crearon una petición en un tiempo particular, creo que muy poca gente, digamos, se autodefiniría, digamos, como activista, ¿sí? Lo que nosotros, digamos, vemos como creadores de petición son gente, digamos, que tiene muy poca relación con lo que se llama la sociedad civil en la Argentina, ¿sí? O sea, es un señor, digamos, de Caballito, digamos, que le pide, digamos, a Larreta que porque la hija se agarró dengue, digamos, que se pongan las pilas, digamos, y que fumiguen, digamos, un par de cuadras de Caballito y Flores, ¿sí? Esa persona no se autorreferencia, digamos, como activista, y es más, probablemente, digamos, tiene una visión negativa del activismo, ¿sí? Como que el activismo es político, etcétera, etcétera. Sin embargo, esa persona también está haciendo política, digamos, porque está pidiendo un cambio de política pública, ¿sí? Y que la logra después, tal vez, porque como vos dijiste, el de OSDE, digo, no es que es algo menor. Sí, que la logra y que logra, digamos, que Felipe Miguel, que es el jefe de gabinete de Rodríguez Larreta, le responde esa petición, ¿sí? Y quizás, digamos, si esa persona va con una carta a la legislatura o a la Ciudad de Buenos Aires, digamos, pidiendo que fumiguen eso, ni siquiera va a funcionar, ¿sí? Entonces yo lo que estoy viendo, digamos, y que confirma un poco lo que veíamos antes, es esta cuestión, digamos, de que el ciudadano, digamos, común, por naturaleza, digamos, en Argentina, digamos, participa y participa mucho, ¿sí? Lo que hacemos nosotros es darle una plataforma en donde esa persona, digamos, pueda lograr algo, digamos, que sería muy complejo lograr, digamos, como bien vos dijiste, digamos, a una escala muy grande. Es decir, que ese señor de Caballito que quieren que le fumigue, digamos, consiga que 15.000 vecinos de Caballito, digamos, le firmen en 2 días, ¿sí? Su petición, y que esa petición le bombardee, digamos, el mail, digamos, de Rodríguez Larreta de reclamos, ¿sí? Creo que ahí está, digamos, un poco lo fascinante, pero también lo simple, ¿sí? Claro, totalmente. Ahí, Sí. Gise, ¿querés sumar? Sí, yo creo que en Wikimedia es como Wikimedia, que es el proyecto en el cual está alojado el proyecto Wikipedia, hay como una variedad de personas de todo el mundo, global, entonces creo que un poco el wikipedista, la persona que escribe los artículos en Wikipedia, tiene unas ansias de conocimiento y de saber. Entonces, en esas ansias de conocimiento y de saber, o sea, de que les gusta estar en esos lugares medio prohibidos, ir a los museos, ir a los espacios intervenirlos, también dicen, bueno, si yo quiero conocer este conocimiento, quiero conocer el conocimiento, quiero ser parte de esto, también tengo que dar un conocimiento a cambio. Entonces, uno ve a su alrededor y dice, ¿qué conozco, qué sé sobre lo que puedo escribir? Y entonces en ese intercambio es donde se crea esta red colectiva de personas. Y después también uno entra por los artículos y se queda por las personas. Dentro de Wikipedia hay una gran comunidad de personas de todos lugares. Yo estoy hace 5 años dentro del movimiento y hablo de movimiento, no hablo de artículos de Wikipedia casi. Hablo de mis conocidos y de mis amigos en México, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, solamente pensando en la gente con la que estuve hablando en esta última semana, y también de acompañar a los proyectos de esas personas, de democratizar el conocimiento que tienen desde sus lugares,
desde Argentina, cómo lo podemos acompañar. Y ellos también como que se va contagiando. Uno empieza por una causa, decir, bueno, yo quiero escribir sobre esto para que otra persona lo conozca, pero después también se trata de las comunidades de personas que quieren que otras personas se sumen. Entonces, como uno va entregando el báculo. Bueno, es como una carrera de postas. Ahora yo comienzo editando, escribiendo artículos, y después acompañando y mentoreando a otra persona, y después, bueno, siendo como un embajador de proyectos, y en ese círculo nos vamos completando. Tenés al wikipedista que está en su casa encerrado escribiendo, y después tenés al wikipedista que está hablando sobre el acceso al conocimiento, o dando una charla en una universidad, o contactándote con otra persona. Es la comunidad el motor y lo que hace que se sostenga Wikipedia hace tantos años. Ahora se cumplen, creo que 19 años ya del proyecto, y solamente sustentable por la inteligencia colectiva y el trabajo colaborativo de las personas. Genial, muchas gracias, Gise. Ahí voy a trasladar una consulta que creo que aplica para los dos proyectos que hablaba, había uno por acá, creo, de Marcelo, que me parece interesante porque ¿cómo se aseguran, no? De esas, es la pregunta de todas y todos, creo, ¿cómo se aseguran de esos editores, vamos a llamarlo, usuarios de las plataformas, de que no sean, o tal vez sí está bien, ¿no? Porque hay toda una cuestión de trolls, no trolls, hay todo un debate inclusive de seguridad digital y de lo que tiene que ver libertad de expresión. Entonces, ahí a veces no está mal que el troll siga, más allá de que sea tal vez lo más molesto que hay, lo que vos quieras, pero en esa libertad de expresión, ¿no? Lo digo porque hay que aclararlo. O en ese fortalecimiento de la democracia y de las libertades, también tiene su lugar el troll, por decirlo. Pero digo, ¿cómo se aseguran ustedes de que sea lo más cercano al usuario o al editor de ambas partes? Yo sé que ambas tienen pero si quieren comentarlo, que también creo que puede servir incluso para otros proyectos. Esos Si quieren, recaudos arranco o requisitos, lo que fuese. Bueno, con respecto a Wikipedia, todas las personas pueden escribirla con usuario o sin usuario, pero obviamente la plataforma se vuelve más hostil si no tenés un usuario creado. O sea, si vos apareces como una IP, vas a tener como un código más parecido al HTML para escribir, entonces como que va a ser más difícil el acceso. Pero después si te creas un usuario en Wikipedia, o sea, como ya tenés un nombre, una marca con la cual empezamos a escribir, entonces si vos empezás a vandalizar un artículo de la Wikipedia, va a aparecer ese nombre de fantasía que vos utilizaste. Entonces, y más allá de eso, para evitar el vandalismo, para evitar como la aparición de troles que existen también en la Wikipedia, lo que tratamos de hacer, o sea, como tenemos diferentes escalafones de usuarios y usuarias, tenemos como los que si hoy o mañana ingresan en la Wikipedia y se crean su usuario o usuaria, van a ser como, vamos a decir que son como editores más rasos, como que recién arrancan, y no van a poder, por ejemplo, intervenir en algunos artículos que son más controversiales o que tienen como un gran tráfico de personas. Digamos que durante los últimos 4 años el artículo de Son como Cristina niveles, Fernández, ¿no? exactamente. Niveles de usuarios, ok. Como Entonces, el junior, te estamos probando a ver qué haces, qué no claro, haces. exactamente, en los últimos 4 años el artículo de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri estaban semiprotegidos. Esto quería decir que estos usuarios más juniors no podían intervenir en esos artículos, pero después, si pasaban X cantidad de ediciones, de veces que escribían en otros artículos de Wikipedia, que era un número que es un número un poquito más importante, sí, porque ya demostraban que no eran trolls que se despertaban un día, creaban una cuenta y empezaban a escribir e intervenir. Y después, bueno, tenemos como los administradores de la plataforma, que son gente elegida por la propia comunidad, o sea, vos no es que podés ser un troll y ser elegido, sino que hay un sistema de democracia virtual donde se elige, se vota, y esas personas también son las que ayudan a mantener el orden y evitar que no haya discursos de odio. Cuando hay este tipo de discursos, los administradores
banean a esos usuarios de manera, por un determinado periodo de tiempo, o de manera indefinida si se siguen violentando. Entonces, como esa manera, como es la propia comunidad y los diferentes escalafones, lo que logran que no haya tantos trolls dando vuelta en la Wikipedia. Genial, buenísimo. Y que es todo un mundo eso, que está para otra charla todo lo que es De gobernanza el es modelo de importante. gestión interna, esa inteligencia colectiva, es admirable todo lo que es. Que la mía, inclusive que muchas de esas personas lo fueron desarrollando, así que está buenísimo. Ahí, Gas, ¿querés sumar un poco? Ay, perdón, mala mía. Bueno, a ver, este es un tema fascinante y uno puede estar hablando, digamos, sobre temas de seguridad y todas estas cuestiones, digamos, todo un día, ¿sí? A ver, no voy a repetir, digamos, lo que ya dijeron, digamos, porque son estándares, digamos, más o menos que tienen todo ese tipo de plataformas, digamos, que invierten, digamos, mucho dinero en seguridad informática, así que no me voy a meter, digamos, en eso. Sí me parece, digamos, que es importante contar, digamos, las cosas, digamos, que tienen más que ver con cuáles son los principios que hacen a esa seguridad, ¿sí? Por ejemplo, digamos, el tema de poder, en el caso, digamos, de Change.org, digamos, en Argentina lo que hicimos, digamos, fue Change, hace unos años, digamos, tuvo que tener, digamos, compliance, digamos, con GDPR. Digamos, GDPR es la legislación de la Unión Europea, digamos, en protección de datos personales, digamos, y lo que hicimos, digamos, fue que esa protección, digamos, de datos personales, digamos, se subiera ese estándar, digamos, aplicable, digamos, a todos los países, ¿sí? Es decir, que hoy, digamos, lo que hacemos en Argentina está por encima de lo que la legislación argentina, digamos, nos obliga, ¿sí? En términos, digamos, de cuentas, trolls, etcétera, es exactamente, digamos, lo mismo que se dijo antes. Para crear una campaña, digamos, en Change.org hay que tener, digamos, un registro, ¿sí? Ese registro, digamos, se corrobora, digamos, que ese mail sea un mail, digamos, real, ¿sí? Y también hay una suerte, digamos, de dos niveles. Un nivel, digamos, es el nivel de firmas, que estamos monitoreando, digamos, permanentemente cuando una campaña, digamos, tiene un comportamiento anómalo, ¿sí? Por ejemplo, un típico comportamiento anómalo que a veces, digamos, vemos es cuando se genera algún tipo de bot que empieza a generar mails, digamos, que no existen, ¿sí? Esos mails, digamos, y ese bot genera, digamos, los mails y a su vez genera las firmas, ¿sí? Y nosotros lo que tenemos, digamos, son sistemas de seguridad informática que nos avisan y nos alertan cuando una campaña está teniendo un comportamiento, digamos, por fuera de los Súper términos de interesante ese punto. Sí. Eso en la Argentina ha pasado 2 veces desde 2013. ¿Sí? Y las 2 veces se detectó de dónde venía, digamos, el ataque, y las 2 veces se le informó, digamos, a la persona, digamos, que no jodieran, digamos, con eso, porque si no, Change.org salía públicamente, digamos, a decir De una manera diplomática. Claro, de dónde, Claro. digamos, venía el ataque. Sí. Ese, digamos, es todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad informática. Me parece que hoy, digamos, es todo muy estándar en este tipo de plataformas, y creo, digamos, que hay mucho ruido, digamos, alrededor de muchos mitos urbanos, digamos, con respecto a eso, digamos, que creo, digamos, que la gente que trabaja, digamos, en esto sabe, digamos, que ninguno de este tipo de organizaciones, digamos, podría, digamos, como pasar la línea con respecto a determinadas cuestiones de datos personales, ¿sí? Sí me parece, digamos, que lo que es interesante contar es que esta cuestión, digamos, de plataforma neutral, ¿sí? A veces, digamos, obliga, digamos, a tomar decisiones, digamos, que tienen que ver, digamos, con un posicionamiento, digamos, de una plataforma, digamos, que dice que es neutral, pero hasta qué punto, digamos, es neutral hablar de neutralidad, ¿sí? Y les pongo un ejemplo, ¿sí? La semana pasada se crearon, digamos, un montón de campañas, digamos, alrededor del tema de los médicos cubanos, ¿sí? Peticiones a favor y peticiones en contra, ¿sí? Yo la semana pasada tuve que bajar una petición en contra de médicos cubanos, ¿sí? Porque claramente el lenguaje que usaba, ¿sí? Era un lenguaje, digamos, de odio, ¿sí?
claramente utilizaba, digamos, frases, digamos, y contenido discriminatorio, digamos, por el hecho de ser cubano. Y hay otra petición, que es la que tiene casi 200.000 firmas, que es una petición fundamentada, digamos, con los mismos términos en los cuales lo fundamenta la Sociedad Argentina de Pediatría, digamos, o cualquier otra entidad médica que no considera, digamos, buena la política, digamos, de traer médicos cubanos, ¿sí? En ese caso, lo que hicimos, digamos, fue atarnos, digamos, a nuestros propios términos de uso. Son 2 peticiones sobre el mismo tema, una, digamos, escrita dentro de los términos de uso, y otras, digamos, que iba, digamos, con un lenguaje de odio, digamos, y discriminatorio, y bueno, se bajó, digamos, esa petición, y las otras, digamos, siguen. Entonces, ahí yo creo que tiene que ver, digamos, un poco esto, digamos, que contaban recién, que es, cuanto más clara, digamos, sean estas políticas de uso, digamos, y cuanto más transparente, digamos, sea esta cuestión de la neutralidad, creo que es mejor, digamos, para los usuarios poder, digamos, tener ese aseguramiento por parte de la plataforma de que la plataforma se va a comportar, digamos, de esa manera. Perfecto, súper claro. Bueno, estamos creo que ya casi terminando. Mirá, quedan 4 minutos. Les quiero agradecer a Gise y a Gastón. Admirable el laburo que hacen desde lo personal y a nivel, son 2 organizaciones que llevan adelante enormes, que hacen un trabajo enorme. Gise contaba, pero tienen atrás, o sea, ella contaba mucho lo que hacen en temas de género, pero hacen un montón de cosas. Creo que ambos merecen un capítulo de 5 horas, por decirlo, para hablar de todo lo que hacen ambas organizaciones. Así que muchas gracias a ambos por sumarse a este webinario. Muchas gracias a las y los participantes por sumarse. Estuvieron de México, de Colombia, de República Dominicana, de Uruguay, de Córdoba, o sea, de varios países. La intención es seguir haciéndolos. Así que, bueno, muchas gracias la idea es cumplir con el horario. Así que, más que nada para decir, es una cápsula de conocimiento y cumplir con eso. Así que muchas gracias, Gastón y Giselle. Bueno, nos seguimos viendo y hablando. Gracias.